buenos días, amigos televidentes. Para mí es un grato placer compartir con todos ustedes la presentación de nuestro programa en el día de hoy, sobre todo porque me va a acompañar un dirigente histórico de los trabajadores dominicanos, don Pepe Abreu, presidente del CENUS, Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Vamos a estar mirando lo que está pasando con los trabajadores dominicanos en estos tiempos de tantas crisis mundiales. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con don Pepe Abreu, presidente del CENUS, Consejo Nacional de Unidad Sindical. Quise invitarle para mirar un poco lo que está pasando con los trabajadores dominicanos. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, Dania Gori, encantado de estar contigo en este día. Así Sobre es. todo para tocar temas tan importantes, ¿verdad? Como la que están atravesando el país, que tiene que ver mucho con el sector trabajador. Claro, porque sin trabajadores no hay país. Esa es la vida y mucha gente cree una cosa y no lo es. Cuando se habla de clase media, Ajá. Usted me está hablando también de trabajadores. Así porque es. ¿qué es la clase media en definitiva? Una clase que trabaja, ¿verdad? Ajá. O trabaja por cuenta propia. Ajá. O trabaja vendiendo su fuerza de trabajo a otro. Así es. Pero en definitiva, como quiera, termina siendo igual que un trabajador común y corriente. Así es. En el fondo, de todo. Pues miremos cómo está esa clase trabajadora en este momento. ¿Cuáles son los principales problemas de los trabajadores? Mire, ahora nosotros tenemos una situación en el trabajador que tiene que ver mucho con algún nivel de incertidumbre. Y la incertidumbre la da el hecho de que nadie esperaba que los precios se dispararan a nivel que lo han hecho. Así es. Se pensaba en una inflación común, cotidiana, que ocurre en los tiempos, pero no un golpe de inflación siguiendo a una pandemia y además a una guerra que usted no le ve punto de finalización, porque cada día lo que hacen más los actores intervinientes en esto es que se enredan más en la prolongación de ese proceso. Así es. Entonces, por eso, una clase trabajadora como la nuestra, que de por sí arrastra el tema de salario muy discordante con relación a lo que es el costo de la canasta familiar, pues se siente de alguna forma en un estado de aprensión. Yo siempre soy de lo que digo, Dania, que uno no debe poner por delante el pesimismo, Así es. que hay que tratar de superar los momentos malos y saber que de una u otra forma a camino tendremos que salir, ¿entiendes? Claro. Y que si nos echamos como a morir, la situación será peor. Como decían antes, hay Pepe, que contribuir. las clases no se suicidan. Las clases no se suicidan, tenemos que salir de este hoyo, ¿verdad que sí? Estamos obligados a seguir flotando. Obligados a salir flotando, porque no podemos darnos por vencidos y que todo se ahogó y todo se perdió. Yo pienso que no, que existe la capacidad de recuperación de la población dominicana y de su ente vital, que son precisamente los trabajadores. Sí. ¿Tú crees que ante la situación que tienen los trabajadores dominicanos es necesario, inminente, un aumento general de salarios? Se discutió con el ministro de Trabajo a raíz de esta salsa desproporcionada de precios. Y como recordamos que en el programa hablamos de cuando las tarifas se aumentaron, se hizo la revisión de alrededor de unos 15 mínimos en ese momento. Pero no se había previsto porque no se podía prever lo que está pasando hoy. Entonces la ley establece que si ocurrieran acontecimientos que no hubiesen sido previstos por ninguna de las partes, se puede pedir la revisión de una tarifa antes del vencimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Como sabemos que eso es un tema de contactación y que requiere consenso con el sector empresarial, lo que hicimos fue hablar con el ministro de Trabajo y pedirle, solicitarle que convoque al Consejo Consultivo de Trabajo, que es un órgano donde están los empresarios, estamos nosotros, y es presidido por el Estado. Entonces, él va a proceder a hacer esto en los próximos días
para que examinemos la posibilidad de una revisión adelantada de las tarifas salariales, por lo menos mínima, a ver si se puede hacer un ajuste que compense. Así es. Por lo menos el monto de la inflación. El monto de la inflación acumulada en este momento. ¿Por qué? Por un ¿De asunto, cuánto es ese monto por ahora un asunto mismo? que hay que entender, Dani. Entonces, cada vez cuando se habla de inflación y tú dices, no, la inflación se disparó, está en 8%, ¿verdad? Como estamos diciendo ahora. 8. Pero va caminando a 2 dígitos y eso es muy peligroso. Exactamente, Una pero, inflación no, pero, de 2 dígitos. No, pero además, la inflación impacta a los bajos salarios de una manera mucho más concreta, por ejemplo, y determinante que los salarios altos. Por ejemplo, si tú ves los 5 quintiles, tú te das cuenta que en el quintil 1 están los salarios más bajos y en el quintil 5 los más altos. Pero mientras al más alto lo impacta, por ejemplo, 5%, al más bajo lo impacta 8%. ¿Por qué? Porque el más bajo dedica su salario ¿a qué? A comprar alimentos. Así Cuando usted habla de alimentos, está hablando de arroz, de aceite. Por niveles de sobrevivencia. ¿Entiendes? De sobrevivencia. Entonces, Así es. esos son los productos que por el alto consumo que tiene, el consumo cotidiano que tiene, pues más sus precios se disparan. Porque hay bienes que no se disparan tanto o se disparan más conservadoramente. Lo que pasa es que como los técnicos, por ejemplo, del Banco Central, lo que hacen es que promedian una canasta, ellos incluyen en esa canasta bienes de todo tipo, ¿entiendes? Pero cuando nos vamos al tipo que consumen la clase más necesitada, tú tienes que irte a los alimentos, tienes que irte a bebidas no alcohólicas, por ejemplo, tienes que irte a transporte, tienes que irte a salud, y ahí es que está el impacto mayor de la inflación. Por eso el 8 de que se habla no es un 8, Dania, es mucho más del 8 y muchas veces se convierte para esas personas que tienen esos salarios mínimos, esos salarios bajos, en un 100% cualquier aumento que se produzca en uno de esos productos. ¿Por qué? Porque como esas personas no tienen rejuego por su bajo salario, porque como tú dices, devengan sueldos de sobrevivencia, tienen que emplear todo y gastarlo en esos bienes de consumo que son de urgencia y de consumo cotidiano. ¿Cuánto podría ser un salario mínimo adecuado a nuestra realidad actual, a nuestra disponibilidad de recursos? Lo que se ha planteado es que la canasta familiar de ese quintil más bajo, del 1, se ha disparado con el aumento de precios alrededor de unos 36,000 pesos. Ay, Dios. Démonos cuenta de eso. Y el salario más alto de los mínimos, hablando de la empresa mayor, es de alrededor de unos 21,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que hay una distancia, ¿verdad? Que hay una desproporción muy grande en ese mínimo de la gran empresa con relación a esa canasta. Entonces, si fuéramos a ser justos, nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a hacer un ajuste salarial a los mínimos que se compadezca con esa canasta. Pero nosotros no vamos a caer en la utopía, en el sueño de venderle a la gente la creencia de que eso es posible. Porque sabemos que en la mesa de negociación, en las conversaciones, no va a ser posible un acuerdo concertado de ese tipo, ¿no entiendes? Entonces, como sabemos que es así, nosotros vamos a tratar de ir a una propuesta que sea lo más razonable posible, a ver si podemos consensuarla con el sector empresarial y llegar a un acuerdo, porque después de todo hay que entender esto. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con la tarifa eléctrica. Hubo un disparo de la tarifa eléctrica, como consecuencia de un pacto eléctrico que se formó en circunstancias que no eran las actuales. El presidente tuvo que retirar eso. Fue sabia su decisión porque desactivó una bomba de tiempo, Pepe. Era una cosa que iba a llevar a la gente a las calles. Sí, porque como la tarifa eléctrica es transversal a todo, toca todo prácticamente y dispara no solamente la tarifa. Y afecta al sector productivo porque una pequeña empresa que paga más de lo que puede en energía eléctrica tiene que votar a los empleados también. No puede sobrevivir. No puede sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Él echó hacia atrás eso. Sí. Entonces, ¿qué hay que decir?
que también tienen que entender los demás empresarios, los otros empresarios, los que no son del sector eléctrico, ¿verdad? Los que no estaban envueltos en el tema de la tarifa eléctrica, que hay una mezcla, ¿verdad? Estatal y privada. Tienen que entender también que si ellos no contribuyen con el tema de tratar de equilibrar los salarios con la canasta familiar, pues lógicamente también su propia estabilidad se pone en peligro. Y ya estamos viendo que países donde no es común que se produzcan estallidos, como Panamá, por ejemplo, ha sido terrible. Tan cercana a nosotros, ha habido un estallido terrible. Y tan similar que son las dos economías, la panameña y la dominicana, son muy similares. Muy parecida, y sabe que siempre ha habido entre nosotros y los panameños cierta afinidad a nivel de lo que es el parecido de la economía, a nivel de crecimiento, etcétera, etcétera. Y mira lo que ha ocurrido. Todavía es la fecha que en Panamá no se ha podido controlar la situación. O sea, no ha habido forma de hacerlo. Entonces, si no queremos que eso se haga repetitivo aquí y en otros países, la clase también económica de poder tiene que hacer sus aportes. Así es. Hay otra medida que quisiera que comentaras, Pepe, y es el destino de 1.500 pesos en bonos que dispuso el presidente para los sectores más necesitados. ¿Qué impacto tú crees que va a tener esto? Eso tiene un impacto, lo que pasa es que es un impacto relativamente positivo al momento en que se produce la Hay quienes dicen que es pírrico realmente. Claro. Exacto, y mira, se le puede dar lo que sea a la gente, y dado de ese modo, en definitiva, termina teniendo un impacto que siempre será evidentemente muy momentáneo. No se mantendrá en el tiempo, no será sustentable, porque después de todo, si la persona no llega a tener la posibilidad de por su propio medio, por su propio trabajo, costearse, Dania, los gastos de su vida, su diario vivir, tú nunca podrás mantenerlo de manera eterna. Entonces por eso uno dice, esas medidas están bien, pero un país no debe pretender que va a superar el estado de pobreza de su población sustentada en ese tipo de subsidios. No lo va a hacer. Sí. Eso es así. Vamos a mirar un poco lo que está pasando ahora con el sector productivo en medio de todas estas dificultades, porque el empresario también sufre cuando hay alzas de precio, cuando la canasta familiar se dispara como ahora mismo. Sí, uno hace un balance, por ejemplo, a nivel empresarial y dice, bueno, el empresario alto de la gran empresa, lo que hace es que transfiere el costo de la energía, el costo de la materia prima a la población. ¿Cómo ha pasado? Por ejemplo, recuerda que el gobierno tumbó los aranceles, los impuestos a más de 40 alimentos distintos. ¿Y qué ha ocurrido, Dania? Eso no se ha reflejado en baja de precio. Cuando va al supermercado, esos mismos productos lo encuentra a precios bien altos. Así es. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es importando inflación, en definitiva. Porque la inflación no es de este país. La inflación es internacional, es mundial. Esto lo que hace es que trae productos de Estados Unidos, por ejemplo, en definitiva. Están ellos marcados por la inflación que hay allá. Esto lo que hace es que la importa. Por eso los productos no bajan. Entonces, el empresario, en definitiva, alto, termina transfiriendo. Ahora, ¿qué pasa? Este es el tema de como está diciendo, de la pequeña, mediana y la pyme, por ejemplo. Te propongo algo, Pepe. Vamos a una pausa y entramos con el análisis de lo que está pasando con las pymes. Volvemos con ustedes. No se vayan, que está interesante. Conversamos en el día de hoy con don Pepe Abreu, presidente del CENUS, Confederación Nacional de Unidad Sindical. Él prometió en el segmento anterior analizar la situación de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver ese análisis. Hay empresas de ese tipo, pequeñas, medianas, pymes sobre todo, que tienen ya un tipo de clientela con la que ellas no pueden hacer grandes rejuegos y no pueden, por ejemplo, disparar los precios. Entonces, si una tarifa eléctrica le sube a un nivel como el que subió, una materia prima le sube a los niveles que está situada, esa pyme, como no puede transferir
esos precios a la clientela, porque si lo transfiere, la pierde, está imposibilitada, ¿verdad?, de adquirir su producto. Pues, ¿qué termina haciendo? Termina en cierre o termina en disminución de personal. Entonces, eso conlleva ¿qué? Desempleo, aumento de desempleo. Por eso es que la situación, cuando uno habla del empresariado, no lo puede hablar de una manera compacta, como si fuera un todo único, sino que tiene que fraccionar, ¿verdad?, dependiendo siempre de cuál sea el blanco de público y el nivel de desarrollo de las empresas. Las grandes pueden tener problemas, pero en definitiva encuentran modo de absorberlo. Pero pequeñas, pymes, no tienen esa misma posibilidad. Por eso es que ahí, en el caso que nos ocupa, los gobiernos tienen que hacer la intervención respectiva frente a ese tema. Sabemos que no es fácil hacerlo, porque también el gobierno está urgido de recursos. Sabemos que hay un subsidio al combustible. Cuando tú hablas de que 34.000 millones han sido invertidos en el tema de evitar que los combustibles vayan más lejos en precio de lo que han ido, tú sabes que el gobierno en ese sentido, Daniel, está haciendo también un gran esfuerzo presupuestario para sostener el subsidio a esos combustibles. Sí. Hablemos un poco sobre la tasa de desempleo. ¿Cuántos empleos hemos perdido en los últimos meses? Mira, ha habido se puede decir, una baja en los empleos que te toca alrededor de unos 300.000 personas que han quedado ¿En qué tiempo, fuera, prácticamente a partir de la pandemia. No todo el mundo pudo regresar a los empleos. Otro, inclusive, en el mismo sector turístico, veamos un fenómeno, y es de mucha gente que salió del sector turístico, y aunque los hoteles volvieron a reabrir, muchas de esas personas no volvió a asumir los puestos en los hoteles. Y asombrosamente, pese a que uno sabe que en este país el desempleo es un tema de lo más preocupante, esa gente no regresó porque encontró vías de solución más factibles en la economía informal. Parece mentira. Pero hubo gente que dijo, están haciendo helado en sus casas, vendiéndolo. Exactamente. Yo prefiero mejor hacer esto por cuenta propia que volver a un trabajo en el hotel. O sea, parece mentira, porque se presume que el trabajo formal debe brindar condiciones que permitan que el trabajo informal no sea atractivo. Sin embargo, lo ha sido precisamente por los bajos salarios que se devengan. Y otro es porque como hubo cierre de empresas que no se han repuesto de nuevo, pues esos trabajadores han quedado fuera. El gobierno hizo un plan, recordemos que aquí hablamos de eso, de crear unos 600.000 empleos. Eso fue un programa que se hizo. Pero ese programa, yo pienso que se quedó sencillamente en el anuncio, pero que no fue efectivo, porque desde el mismo Consejo Económico y Social, donde estamos nosotros, hay que decir que ese tema no se siguió abordando, no se abordó más. Se abandonó porque de verdad hubo que dedicar casi todo el tiempo al tema referido a la pandemia y al tema referido a lo que ha ocurrido en este momento con la situación que ha provocado la crisis por la guerra esta Rusia-Ucrania. Sigo con los trabajadores, pero a nivel mundial, de cómo se ha ido alterando el sistema del trabajo a nivel mundial. Por ejemplo, en muchos países tienen dificultades de contratar personal para servicio en los aviones. Eso ha estado provocando en estas últimas semanas increíbles entaponamientos en los aeropuertos, donde hay cancelaciones de vuelo porque no hay personal. Y otro caso que conozco es el de los camioneros de Estados Unidos, muchos de los cuales no volvieron a trabajar luego de la pandemia y han estado provocando que hasta se esté pidiendo que autoricen a muchachos de 18 años a manejar estos grandes trucks que se usan en Estados Unidos. Analízame un poco estos fenómenos tan extraños que nos ha traído el COVID.
extraño, ¿verdad? Extraño porque precisamente si hay desempleo, claro, alto desempleo, ajá, la economía se hace un esfuerzo supremo por recuperarla, ¿verdad? En el mundo entero y por normalizar toda la situación, pese a las amenazas del COVID que no se ha ido. No se ha Y ido. como quiera, Y que sigue latente y claro, avanzando el COVID. pero los gobiernos hacen esfuerzo, ¿verdad? Porque la economía se mantenga, se abra, se desarrolla. Sin embargo, habiendo oferta de empleo, ¿verdad? En sectores como el transporte aéreo, ajá, o terrestre, ¿verdad? O terrestre, de carga. sí. Entonces la gente no quiere asumir. Entonces uno ¿Y dice, por qué no quieren asumir eso? eso? Es contradictorio, Es contradictorio. que no quiere asumir. Entonces se piensa, muchas veces se piensa, que mucha gente se acostumbró a los subsidios que los gobiernos, especialmente de Estados Unidos, brindó, porque brindó unos subsidios que fueron muy generosos en principio. Entonces mucha gente que se acomodó a los subsidios que le brindaron y ha preferido no mezclarse de nuevo en la producción. Ahora bien, como a esos subsidios se le puso un corte, necesariamente van a tener esos trabajadores que irse de nuevo reponiendo e involucrando. También hay que entender que los propios gobiernos no quieren tampoco la contratación de mano de obra extranjera. O sea, no quieren dar paso, ¿verdad? A personas que están aptas, que desean ocupar esos puestos y demás asuntos. Sin embargo, le ponen un stop, le ponen un freno también para que no reemplacen, ¿verdad?, a esa mano de obra que se muestra renuente, ¿verdad?, a asumir esos puestos de trabajo. También eso contribuye a que se prolongue más esa situación que en este momento está dándose en cierta área de la economía en el mundo. Y aquí a nivel local, ¿ustedes notan que hubo sectores de la economía que los trabajadores no quieren volver a hacer lo que hacían antes de la pandemia? Sí, sobre todo se notó bastante en la rama de hotelería. En Ahí hotelería. se notó, sí, de hotelería, que mucha gente probó el tema de la economía informal, hacer trabajo por cuenta propia, demás asuntos, y como un 8% no quiso volver. No quiso volver. Sí. Un 8%. Sí, entonces le dijimos a los hoteleros, usted ve eso se debe a que como ustedes pagan salario poco atractivo y ustedes además no todos cumplen con el tema del 10% de la propina obligatoria, sino que muchos hoteles, hay denuncias, ¿verdad? Muchas cadenas hoteleras se quedan con parte inclusive de esa propina obligatoria que pagan los clientes, que no pagan los hoteles, pero se quedan con ella. El trabajador siente cierto desestímulo al trabajo en los hoteles. Y como es un trabajo que requiere bastante dedicación, cargas horarias muy fuertes, entonces la gente termina, si encuentra una vía de solución más factible y de menos sacrificio familiar y físico directo, pues prefiere mejor recurrir a eso y un poco desprecia ese trabajo formal de los propios hoteles. Ese fue un caso, ese ha sido un caso que es característico porque los mismos hoteleros, los dueños, han tenido que admitir que eso está ocurriendo. Y está ocurriendo otra cosa en el sector hotelero con los trabajadores, y es que ha habido un aumento increíble de empleados haitianos que están trabajando en los hoteles ahora en puestos que eran ocupados por dominicanos. ¿Conoce de esa realidad, Pepe? Sí, hay, el trabajador haitiano tiene una ventaja muchas veces sobre el dominicano en cierta área, y el tema de la lengua, porque muchos haitianos que tienen determinados estándares educativos, muchos de ellos, tienen el tema de dominar más de un idioma, más de su propio idioma, por un tema inclusive hasta de necesidad, ¿entiendes? El haitiano con el creol no iría prácticamente a ningún sitio, ¿entiendes? Tiene que aprender otro idioma, tiene que tener el español y tiene que tener el inglés muchas veces. Entonces, muchos trabajadores haitianos tienen esa preparación y además hay que decir que los propios empresarios nuestros auspician también esas contrataciones, ¿me entiendes? ¿Por qué? Y sabemos que la auspician porque hay áreas de la economía como construcción, otra y demás, que ellos también la auspician. Y la auspician porque no
como mucha gente cree, que es porque lo discriminan salarialmente, se le paga menos, etcétera, etcétera. No, es porque el trabajador en esa condición de vulnerabilidad, especialmente de ser extranjero, reclama menos derechos que el trabajador nativo. Eso ocurre aquí, pero ocurre en el mundo, ¿entiendes? Entero. Entonces, si fuera por los sectores empresariales en muchos países, ellos siempre recurrieran a trabajadores que tuvieran menos capacidad de hacer reclamos. Entonces, se acomodan a esto y, lógicamente, andan detrás y capturan esa mano de obra en esas condiciones que estamos diciendo. ¿Cómo no? Vamos a una pausa y retornamos con Pepe Abreu, no se vaya. Conversamos en el día de hoy con don Pepe Abreu, presidente del CENUS, Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y yo quiero que entremos ahora en el tema de la seguridad social, sobre todo porque en esta semana hemos escuchado una noticia preocupante y es la pérdida de rentabilidad, y es la segunda que ocurre, de las pensiones que tienen los trabajadores. Entonces quisiera que nos analizara cuál es la situación. Recordemos que ya esto se dio 2005, la crisis bancaria, 2003, se dio eso. Sí. No se sintió mucho porque los fondos todavía estaban comenzando. Así y la gente no tenía conciencia del tema. Recientemente se dio y hubo un escándalo y vuelve de nuevo. A pasar de nuevo. Y dicen que no es nada, que eso no es nada. Sí es algo y va a ser recurrente, mientras sigamos teniendo el sistema que tenemos. Por eso es que nosotros como confederación hemos planteado lo siguiente, hemos dicho, señores, el sistema de pensiones no es viable como está pautado, pero decimos, no hay que destruirlo. Lo que nosotros decimos es esto. Se necesita que haya en este país una pensión de reparto lo más cercana posible al salario que devengaba el trabajador cuando era activo. Esa pensión, ahí debe cotizar todo el mundo para ese tipo de pensión. Consideramos que debe haber la libertad, entonces, para que no se diga que estamos instaurando un comunismo, una cosa así, de que el que tenga la capacidad de cotización por encima de ese nivel, pueda cotizar a ese nivel colectivo y a otro nivel privado, que maneje también la oportunidad de crear un fondo privado complementario al colectivo que ya tiene. De manera que si Dania Gori tiene una condición para tener una pensión superior a la mía, porque por su esfuerzo, por su preparación, ella tiene esa posibilidad, que lo haga, pero que sea solidario también con el conjunto. Así es. Entonces hay que crear, además de eso, una derivación, Dania, para hacerle frente a la gran deuda social que este país tiene y que va a arrastrar con el tiempo. Tú sabes que hay muchos trabajadores que son cuentapropistas, que son por cuenta propia, que son trabajadores que no están formalizados, porque la economía nuestra en más de un 50% es informal. Entonces a ese trabajador hay que crearle sistema de cotización que permita que también él pueda tener acceso a una pensión, porque mañana cuando todos esos taxistas anden por ahí, todos esos vendedores ambulantes anden por ahí, viejitos pidiendo una pensión, enfermos la mayoría de ellos. Enfermos, ¿verdad? Y necesitamos además la pensión solidaria, que es para aquellas personas que son indigentes. Te encuentras por ahí con muchísimos ancianos, Dania, que son indigentes, que no tienen a nadie, ni familia, ni apoyo, ni nada. Pero, muchos de ellos abandonados por sus hijos, por sus propios hijos. Pero necesitan medicina, necesitan una cosa. Entonces, a esa gente tiene que darle una garantía de una pensión solidaria que le permita sobrevivir. Como se ve, el cuadro es complicado. Por eso el Congreso tiene que emplearse a fondo en ese tema. El gobierno emplearse a fondo en ese tema. Nosotros, los empresarios, todo el mundo, emplearnos a fondo para crear en la República Dominicana un verdadero sistema, no de seguridad social, sino de lo que nosotros llamamos protección social. Porque si no, a la larga, después, vamos a tener un tema al que no le vamos a poder, en definitiva, hacer frente.
Y eso hay que preverlo desde sí, ahora, claro. antes que comiencen las pensiones a aplicarse. Porque fíjate en qué estamos ahora, en qué tenemos que distraernos, en que las AFP ahora resulta que la rentabilidad bajó porque la moneda se apreció. Oigan eso. Entonces, mañana, si la moneda se fortalece, entonces supuestamente se recupera lo perdido. No, AFP, usted lo que tiene que hacer es, como ustedes han ganado millones y millones en el sistema, sencillamente reponer lo perdido por la moneda, sencillamente reponer eso, porque quien no está en condiciones de perder, el trabajador, ese no está en condiciones de perder, porque no tiene de dónde sacar. Pero siempre dicen, Pepe, que la soga rompe por lo Claro, por lo más delgado, pero eso es, como eso es hasta un día, ¿entiendes? Y los pueblos se cansan y un día se producen estallidos sociales como los que se están produciendo en países que ya hemos señalado. Entonces nosotros queremos evitarle eso a República Dominicana, porque nosotros que hacemos un sindicalismo responsable, como decimos nosotros, un sindicalismo de responsabilidad, no queremos un descarrilamiento de la situación en este país, para que haya aquí una confrontación social que termine en males mayores. Lo que nosotros quisiéramos es buscar el entendimiento con los sectores que tienen la responsabilidad de conducir esta sociedad. Por lo menos aquí, Dania, nos queda todavía la posibilidad de entendernos. Nos queda. Sí. Porque están los sindicatos, están las asociaciones empresariales, están los partidos políticos. Hay condiciones para hacerlo. Ahora, si despreciamos esas condiciones y seguimos en un proceso de no ver ni oír, pues un día podemos encontrarnos entonces con un callejón sin salida. Y a eso yo creo que ninguno de nosotros estamos apostando. ¿Cuáles serían tus sugerencias sobre el manejo de las AFP? Mis sugerencias serían que estas empresas, las AFP, funcionen como un ente privado para el renglón de las pensiones que tengan que ver con aquellos trabajadores en capacidad de ahorrar por encima del común. La pensión solidaria para todos, la pensión de reparto para todos, cerca de la tasa de reemplazo que signifique el salario que el trabajador esté devengando. Entonces, que manejen la AFP, el ente privado de aquellos que pueden hacer cotizaciones por encima del común. Que ellas manejen eso, y si en los negocios que ellas hacen, en las inversiones que hacen, la pensión de ese individuo puede crecer más, pues sencillamente que ese individuo se favorezca, que tenga la libertad de hacerlo, porque no queremos a todo el mundo intentar imponerle una regla que en definitiva la gente diga que están limitadas en su posibilidad de desarrollarse y fruto de su esfuerzo, obtener, por ejemplo, más garantía que otro que no tenga la capacidad ni haga el esfuerzo de alguien que puede ir más allá de lo común. Eso pasa en otros países. Le pongo un ejemplo de Uruguay, porque Uruguay es un país latinoamericano. ¿Y qué pasa en Uruguay? En Uruguay todo el mundo está en el sistema. Ahora, todo el mundo, la totalidad. Todo el mundo está en el sistema. Hasta los trabajadores que están en una mesa en el mercado, están en el sistema. Ahora, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, todo el mundo está aquí. Aquí la garantía de la pensión es esta. Ahora, hay ente privado, lo que ellos llaman un pilar privado, porque son dos pilares. Un pilar solidario y uno privado. Entonces, usted está obligada, Dania, a ahorrar, a poner recursos en el pilar solidario, porque eso es para todo. Pero si tiene la capacidad de también ahorrar en el privado y tener una cuenta propia con una AFP, pues también usted puede hacerlo, ¿me entiende? Y no hay problema. Y lo que hace es que ese sistema, el privado, funciona como un sistema complementario al general, ¿entiende? Y todo el mundo ahí se siente más o menos seguro. Los sistemas de seguridad social y de pensiones nunca son perfectos, siempre son perfectibles, aquí lo variando y lo cambiando, pero en definitiva lo importante es que podamos caminar en un proceso en que la gente sienta que el sistema le está brindando alguna certidumbre. Porque ahora estamos, por ejemplo, en un fenómeno que demuestra lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que acaba de hacer, por ejemplo, SENASA? ¿Qué es
la ARS del sector salud, que es manejada desde el Estado. ¿Qué hizo SENASA? Llevó a 2 millones por evento el tema de la llamada enfermedades catastróficas y lo elevó a 16 tipos de eventos que puedan pasar, de procedimientos que puedan pasar. Esa es una medida muy importante. Si las AFP privadas también hicieran eso, ¿te entiendes? Aunque eso no es a lo que aspiramos nosotros, pero eso fuera un aporte significativo a la sociedad. Ahora, ¿por qué la AFP privada no lo hacen, Dani? ¿Por qué? Porque tienen una visión de negocio, sencillamente, y entienden que hacer eso, supuestamente, le puede disminuir sus ganancias. Entonces, prefieren no hacerlo. Entonces, si está demostrado que a nivel de lo que es el renglón salud, por ejemplo, ya dejar de lado las pensiones, salud, es el Estado quien tiene capacidad de dar respuesta, porque la ARS del Estado, lo que pasa con los resultados económicos que obtiene, que como no va al lucro privado, sino que va a una reinversión en los mismos afiliados al sistema, pues puede darse el lujo de hacer eso que está haciendo. Así es. Pero en una institución de carácter privado, lucrativo, la gente lo que está pensando es primeramente en cómo yo garantizo bien. Mi empresa y mi lucro. Así mismo, vamos a hacer una pausa en esta conversación con Pepe Abreu. No se vayan, que volvemos. Bien, conversamos en el día de hoy con Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Yo quiero que hablemos ahora del Código Laboral. Estamos esperando unas reformas al Código. ¿Qué pasa que no llegan las reformas? Bueno, es algo difícil, ¿verdad? Difícil. Que se discute hace mucho tiempo. Los gobiernos últimos, incluido este gobierno, lo han puesto sobre el tapete, ¿verdad? Sobre todo a pedido de los empresarios, a solicitud de ellos, más que de nosotros, es de ellos. Y hicimos una comisión conjunta ahí que ha estado discutiendo la parte procesal del código. Hay una comisión técnico-jurídica. La verdad es que no hemos podido avanzar mucho porque el sector empresarial, incluso sorprendentemente, ha querido entrar en la discusión de detalle que nosotros creamos superado. El sector empresarial, por ejemplo, ha presentado dificultades para el abordaje de temas como una definición sobre lo que es el salario, ¿no? Por ejemplo. En el código está definido, ¿verdad? Pero ellos están discutiendo ahora los términos de una definición que se refiere a qué es el salario. Imagínense, Dani. Otra, por ejemplo, ¿qué es el trabajo? Ellos están discutiendo eso. Entonces uno dice, bueno, pero si este sector que supuestamente le urge la reforma y se está perdiendo en discutir detalles que se presume, ya se dan por entendido, ¿verdad? Pues nosotros que no estamos tan preocupados por esta reforma, ni tan urgidos, ni somos proponentes, pues tampoco vamos a desbocarnos, ni a presionar, ni a auspiciar el que esto marche a un ritmo que no sea el que las circunstancias están imponiendo. Entonces, por eso nosotros hemos ido con calma. Hemos estado discutiendo el tema de la maternidad, de la licencia de paternidad. Hemos estado discutiendo el tema referido a trabajo virtual. O teletrabajo, el teletrabajo. O sea, que son novedades el teletrabajo porque no está en el código. Claro, hemos estado incluyendo, porque una realidad nueva que nos trajo el COVID. Hemos estado discutiendo temas, por ejemplo, como el referido a los deportistas y las reglas que deben tener los deportes profesionales en el país, porque sabe que hay muchos baches que cubrir y no está recogido en el código eso. Y hemos estado discutiendo también sobre el Instituto de Bienestar de los Trabajadores, que es una propuesta que viene del Estado, del gobierno. Entonces, todos esos son bloques de temas que nosotros hemos abordado, pero la verdad es que en el tiempo que llevamos en la discusión, no hemos avanzado lo suficiente. Ellos
cuando se pasó al tema discutido, a revisar el tema de los contratos, básicamente, parte contractual, ahí por supuesto salió a relucir la situación de la cesantía laboral. Exacto. Ya salió a relucir la cesantía laboral, donde los empresarios admiten ya, ellos dicen, no, nosotros sabemos que la cesantía no se puede eliminar, dicen ellos, no se puede eliminar. Ellos dicen, lo que nosotros queremos, oiga lo que ellos dicen, Dani, no es eliminarla, ni mucho menos, sino que la cesantía tenga un determinado techo y que sea hasta determinada cantidad de salario, que no sea indefinida la cantidad de salario, ni indefinido el tiempo. Entonces, han acompañado eso de una propuesta que ha venido desde el sector gubernamental, que está planteando la posibilidad de abrir campo a un denominado seguro de desempleo, que está pendiente hace mucho, ¿verdad? Sí. En el país. Y que no es común en países como este, sino en los países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, funciona muy bien. Exacto. Entonces, como ve, eso está ahí. Esas son propuestas que vienen de ellos hacia nosotros. Hasta ahora nosotros, el movimiento sindical, ha mantenido frente a las cesantías una posición invariable, no ha variado. Sí hemos dicho en las conversaciones que simpatizamos por el seguro de desempleo, pero no en detrimento de la cesantía. ¿Por qué? Porque el seguro de desempleo sí se demostró que es necesario, vital. ¿Por qué? Porque la pandemia fue un acto demostrativo de que el seguro de desempleo es vital. Porque ¿qué pasó en la pandemia? Cuando 1.300.000 trabajadores fue despachado de las empresas y suspendido por las empresas, prácticamente había un estado de pánico generalizado, porque la gente no sabía qué hacer. Como no había amparo de un seguro de desempleo, el gobierno tuvo que recurrir inclusive a los fondos de Indopril, a los sobrantes de Indopril, y fue con eso que se le hizo frente al tema de desempleo masivo que se dio con la suspensión de trabajadores a raíz del estallido de la pandemia. Entonces, y con el inicio de la fase 1, fase 2, fase 3. Entonces es evidente por eso que se necesita el seguro de desempleo. Ahora decimos nosotros, son dos cosas distintas. Uno es la cesantía, ¿me entiendes? Claro. Que es la protección del trabajador ante el derecho al desahucio ilimitado del empleador. Y otro es lo referido al seguro de desempleo, que su nombre lo dice, se trata de proteger al trabajador contra el desempleo, diríamos así, accidental, ¿entiendes? Se supone momentáneo y demás. Entonces, en ese orden, en esa discusión, por lo menos en palabras, hemos dicho todos que estamos de acuerdo con el seguro de desempleo, pero que el abordaje de la cesantía tiene visiones distintas, porque los empresarios lo ven como un techo hasta determinada cantidad de salario, y nosotros la seguimos viendo como ha sido la tradición del código. Así. Hay un tema que nos llena de satisfacción en esta semana. El Tribunal Constitucional ha eliminado una gran discriminación que existía para los trabajadores dominicanos, y era que desde los 35 años declaraban viejo a todo el mundo y nadie podía conseguir empleo, porque si tú no cumplías con esa edad no te aceptaban en las empresas. ¿Qué significa esta normativa que ha establecido de nuevo nuevamente el Tribunal Constitucional? Lo habíamos planteado siempre. Aquí lo hablamos muchísimo. Nosotros hablamos. Me parecía increíble esa discriminación. Sí, lo habíamos dicho, habíamos inclusive planteado que precisamente en los países de mayor desarrollo es lo contrario. Esa experiencia se capta y que por tanto no se compadecía que en un país como el nuestro pues asumiera ese comportamiento de despreciar prácticamente la experiencia, porque ya inclusive estaban llegando a extremos aún de 35 años, comenzar a rechazar la posibilidad de que la gente pudiera acceder a un empleo. Entonces nosotros consideramos que esa fue una medida de justicia que se tomó. Sabemos,
no nos podemos engañar nosotros mismos, que como quiera los empresarios tienen mecanismos de maniobra con el objetivo de bloquear la posibilidad de acceso de la persona, pero el hecho de que el tribunal lo haya planteado así, haya reformulado ese planteamiento y lo haya llevado a ese nivel, permite a lo menos la posibilidad de que si alguien logra probar, ¿verdad que sí?, que una discriminación se debe a ese tema de edad, pues pueda proceder, ¿verdad?, contra cualquiera de las empresas que haga eso, porque uno de los temas que nos falta a nosotros muchas veces es eso, que muchas veces no hacemos ejercicio, ¿verdad?, de mecanismos legales que tenemos en la mano para reclamar derechos que nos vulneran. Entonces, lo que se espera es que este derecho, la gente, como se da tan constantemente, la gente tenga la capacidad de reaccionar y someter. Así es. Pepe, el tema de la migración, me dicen que tengo un minuto, de migrantes haitianos hacia República Dominicana que está desplazando la mano de obra. ¿Cómo la ven ustedes? No, Haití es un barco sin rumbo. Mientras Haití esté en esa condición, eso pasará, porque tenemos una frontera terrestre, eso pasará. La responsabilidad fundamental de eso recae sobre las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Canadá. Son responsables de eso porque ellos fueron y metían la minuta ahí, que duró qué sé yo cuántos años, gastó muchísimo dinero y dejó a Haití peor de lo que estaba. Pero además son responsables la clase política haitiana, la clase dirigencial haitiana, que es irresponsable y nunca da la cara, no es capaz ni siquiera de reunirse. Los políticos dominicanos son malos, es verdad, como se dice y se acusa y demás, con raras excepciones. Pero por lo menos cuando hay crisis, usted ve que la gente se reúne, habla, discute, llega a acuerdos. Pero en Haití, señor, en Haití, matan a un presidente y no hay forma de que se reúnan los otros a tomar una acción en protección y en ayuda de ese pueblo. Entonces, esa clase política y esas potencias son las responsables fundamentales del rumbo que ese país lleva y la consecuencia termina pagándola en parte este país. Bien, pues agradecemos a Pepe Abreu, presidente del CENUS, Consejo Confederación Nacional de Unidad Sindical, por esta interesante participación en nuestro programa. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y volver a verlos la próxima semana. Hasta entonces.